Listo, hermanos, entonces no veo que se mueva ahí. No veo que se mueva. Bueno, entonces, ya que estamos listos para comenzar a grabar, ¿qué les parece si hacemos una oración para comenzar el estudio? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento en que estamos acá reunidos para estudiar tu palabra. Te pido, por favor, antes que nada, Señor, que perdones nuestros pecados y que, Señor, nos ilumines con tu Espíritu Santo para que, por lo menos, Señor, podamos entender, aunque sea un poquito más de tu palabra. Sé que hay muchas cosas que no las vamos a entender hasta que descienda la lluvia tardía, pero ahora, Señor, te pedimos que aunque sea un poquito podamos entender de tu palabra para tener un panorama más claro de las cosas que han de acontecer en el tiempo del fin. Te pido por los hermanos que faltan llegar, que tú los acompañes para que estén con nosotros, y te pido que en este momento estés tomando todos los pedidos de mis hermanos que están acá y que tienen pedidos en su mente, Padre, esas preocupaciones que tienen en sus mentes, que tú las leas y las tomes, Padre. Quédate con nosotros y te pedimos también por todos los hermanos de internet y del foro que nos están escuchando, que también a ellos les sea productivo esto, y ojalá que estos estudios nos hagan ver en qué momento de la historia estamos y nos ayuden a madurar y a dejar las vanidades para poder, Señor, entregarnos un poco más a ti y buscar cada día más la consagración. Quédate con nosotros y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, chicos, vamos a comenzar el estudio de hoy para ver lo que nos toca estudiar en esta noche, ¿sí? Si todo está bien, entonces vamos a comenzar. El título de hoy es el estudio número 102 ya, hermanos. Gracias a Dios hemos podido avanzar con el estudio número 102, Daniel 11:41, y el tema muchas provincias caerán. Y hoy vamos a ver la destrucción futura del Líbano. La destrucción del Líbano, hermanos. Ayer la destrucción de Siria, específicamente de Damasco. Ustedes saben que Damasco es la capital de Siria, la cabeza de Siria. Y bueno, ahora vamos a ver la destrucción del Líbano. Pero quiero aclarar, hermanos, que cuando yo hablo de la destrucción del Líbano, de la destrucción de Siria, se entiende, hermanos, que no es que todas las personas van a ser destruidas, no. Hablamos genéricamente de destrucción, porque ya van a ver que yo voy a dar una serie que se llama El pacto de Dios con los árabes, el amor de Dios para con los árabes y la conversión de los árabes en el tiempo del fin. Que esa es otra serie que la estoy preparando todos los días para que vean que de cada una de esas naciones que nosotros estamos estudiando va a salir un remanente que quedará para nuestro Dios. En la lluvia tardía de cada una de estas naciones quedará un remanente para Dios. O sea que, hermanos, cuando yo hablo de destrucción me refiero de manera genérica para que entiendan el aspecto sombrío del futuro que le espera a estas naciones que están alrededor de Israel y que procuran atacar a Israel. Ahora bien, hermanos, para entender un poquito más esto, yo he traído una cita que hace mucho tiempo yo la quería compartir con ustedes y que nunca he tenido oportunidad, que está, hermanos, en Testimonios para los Ministros, páginas 105 y página 106, ¿sí? Entonces, dice así lo siguiente, Testimonios para los Ministros, páginas 105 y 106. Pero antes de leer esta cita les digo lo siguiente, muchas personas dicen, ¿para qué estudian tanto la Biblia? ¿Para qué profundizan tanto la Biblia? ¿Para qué estudian tantas profecías? Y bueno, toda la filosofía que ustedes ya saben. Y dicen, el estudiar mucha Biblia trae fanatismo, trae división, trae problemas. El presentar ciertas posturas trae problemas. No estudiemos, no hay que estudiar tanto. Lo importante es el amor de Jesús y ya está. Entonces nosotros decimos amén, el amor de Jesús es importante, pero no decimos amén cuando decimos solamente el amor de Jesús es importante. Todo lo que tiene que ver con Jesús es importante y no solamente su amor. Entonces su persona, su amor, su divinidad,
su sabiduría, su doctrina, su palabra, su Biblia, todo lo que tiene que ver con Jesús es importante. Pero muchas personas han dicho en todos estos años que hemos venido dando clases bíblicas, mucha gente nos ha señalado con el dedo y nos ha dicho, ¿por qué ustedes estudian tanto? Mucho estudio y poca práctica. ¿Y qué saben ellos si nosotros tenemos poca práctica? Que ellos viven con nosotros, duermen con nosotros, están con nosotros, trabajan con nosotros. ¿Cómo saben ellos que nosotros no vivimos? Entonces, si vamos por eso a emitir ese juicio, yo tendría que decir, y bueno, ustedes poco estudio y nada de práctica. No sé si me explico. Si ellos nos dicen a nosotros mucho estudio y poca práctica, nosotros le decimos a ellos, y ustedes poco estudio y nada de práctica. O mejor dicho, nada de estudio y nada de práctica. Si vamos a filosofar entonces con esos ataques, no vamos a terminar más y siempre terminan siendo perjudicados ellos, no nosotros. Hermanos, tú puedes tener una fe fuerte, pero ¿saben qué grave que es tener una fe fuerte ante una teología débil? Si tú comienzas con una fe fuerte porque te has entregado a Jesús con todo tu corazón, pero tienes una teología débil, esa fe fuerte no puede seguir manteniéndose fuerte porque tienes una teología débil. Por eso es que esos que no estudian la Biblia y que solamente se dedican a espaciarse en el tema de la meditación y el amor, van a ver que con los años se van degradando y no mantienen firme en la fe su persona. No se han mantenido firmes. Miren a su alrededor en toda la iglesia. Y van a ver que los que estudian poco la Biblia, los que no estudian la Biblia, o los que estudian mal la Biblia, con los años se van degradando. Terminan cayendo en fornicación, en adulterio, en vanidades, en mundanalidades, se vuelven superficiales, terminan filosofando acerca de un montón de cosas, y uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona hoy en día sea así y piense así? Y bueno, hermanos, porque una fe fuerte ante una teología débil, termina debilitando la fe. Y hermanos, noten qué interesante lo que dice acá en la página 105. Dice así, ¿no? Algunos han temido que si admitían haberse equivocado en un solo punto siquiera, otras mentes se verían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto han creído, y noten, por lo tanto han creído que no debiera permitirse la investigación. Por lo tanto han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y a la desunión. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. Es mejor que haya disensión y división y no que se deje de estudiar la Biblia. Testimonios para los ministros, página 105. Entonces dice, por lo tanto han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y a la desunión. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor. Hermanos, yo sé que estamos cansados, pero ¿se dan cuenta de lo que acabo de leer? ¿Qué pasa cuando por ahí hay hermanos que tienen una fe que no resiste la palabra de Dios? Vuelvo a leer la cita, hermanos. Imagínense como en una película. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor, pues entonces se abrirá el camino para mostrarles su error. La investigación va a producir desunión y división, claro, porque de pronto una persona que cree algo en la palabra y no soporta la investigación de las Escrituras, la postura que ella tiene, entonces se tiene que manifestar para mostrarle cuál está siendo el error de esta persona. Entonces, cuando nos dicen, no, ¿para qué vamos a investigar tanto la Biblia? Porque eso trae desunión. Y claro que trae desunión, porque se dividen en dos grupos.
los que tienen la verdad y los que tienen el error. Y los que tienen el error son manifestados. Entonces se manifiestan aquellos que tienen el error y nosotros le podemos mostrar entonces en qué cosa están equivocados. Entonces, hermanos, cuando les vengan a decir a ustedes no, que el mucho estudio produce desunión, división, testimonios para los ministros, página 105. Si la investigación de la palabra va a producir desunión, disensión, cuanto antes venga mejor. Porque es necesario que se manifiesten aquellos que están en error a fin de mostrarles en qué están errando, en qué cosa están errando, en qué cosa están equivocados. Entonces, hermanos, entendiendo esto, vamos a meternos en el estudio que nos toca ahora. Y tenemos muchos versículos para ver, así que vamos a ir rápido. Antes que nada, hermanos, hoy tenemos que hablar de la nación del Líbano. Ustedes saben que la nación del Líbano es una nación chiquitita que se encuentra al norte de Israel. De manera que la frontera sur del Líbano limita con la frontera norte de Israel. Y a su vez, Líbano limita al norte con Siria. Y Siria limita a la par con Irán. O sea que Siria e Irán están a la par del Líbano. O sea que Siria e Irán... Perdón, ¿dónde dice? Irak, perdón, Irak. Pero Siria... Noten, hermanos, Siria e Irán... Sí, hermanos, Irán acá, Irán y Siria, este es Irán, hermanos, Irán. No, fíjense en esto. Esto es Irán. No, ya sé que esto es Irak, hermanos, ya está. Ya sé que esto es Irak. No importa, pero fíjense en algo. Esto es Siria, acá está Irán. Líbano limita al norte con Siria. A la par está limitando, ¿con quién está limitando acá? Con Jordania, hermanos, con Jordania, que sería la parte este, Jordania. A la par está Irak. Bueno, ahora esto es lo que quiero llegar. Irán y Siria, hermanos, utilizan como caballito de batalla a lo que sería la nación del Líbano. Entonces aquí viene el tema que yo les voy a mostrar ahora. No podemos nosotros hablar de la destrucción del Líbano si yo no hablo también de la destrucción de Siria. Por eso es que yo les había mostrado ayer, hermanos, la destrucción de Damasco. ¿Por qué? Porque el Líbano, hermanos, es una nación chiquitita que siempre ha sido un estado dependiente de Siria. Siria tiene mucha influencia sobre el estado del Líbano. Pero ustedes van a ver que hoy en día Irán, hermanos, aquí por supuesto los hermanos que están por internet no pueden ver el mapa que estamos señalando nosotros. Irán tiene un gran programa nuclear. Pero resulta, hermanos, que Irán quiere destruir a Israel. Pero Irán está un poquito más alejado de Israel. No sé si se dan cuenta. Irán está un poquito más alejado de Israel. Entonces hay una nación que tampoco quiere Israel. O sea, las dos naciones que no quieren Israel son Siria e Irán. Siria e Irán. Pero resulta que Irán está un poquito más alejado de Israel. Entonces han hecho un trato. Como Siria está más cerca de Israel, dice, yo voy a intentar atacarlo para tratar de resguardar todo el programa que tiene Irán. Entonces Siria está más cerca de Israel y tiene una gran ventaja. Siria, hermanos, tiene una nación chiquitita que media entre ella e Israel, que se llama el Líbano. De manera que cuando hablamos de la destrucción de Siria o de la destrucción de Damasco, tenemos que estudiarla juntamente. Y aquí, hermanos, aquí el misterio de que cuando ustedes ven profecías que hablan de la destrucción de Siria, se lo menciona con Líbano. Pero ¿cómo se lo menciona en la Biblia Líbano? La zona geográfica de dominio del Líbano en la Biblia se la menciona como Líbano, como Tiro, como Sidón y como Jebal. Usted va a ver Líbano, Tiro, Sidón o Jebal. Esa era toda la zona geográfica, hermanos, de dominio del Líbano. Entonces queda claro lo que yo les acabo de decir. El resumen es este. Irán y Siria son las dos naciones que están en el tapete hoy en día en el mundo árabe. Y todo vemos Irán, 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 Irán.
Pero Irán no se va a mover primero, hermanos. Hay uno que siempre le está haciendo guerra y solamente los estudiosos se dan cuenta, y es Siria. ¿Por qué problema siempre con el Líbano? Cuando ustedes se han enterado, cuando mañana prendan la televisión y vean misiles han caído en el norte de Israel, cohetes han caído en el norte de Israel, bombas han caído en el norte de Israel, ¿de dónde vienen? Del Líbano. ¿Y qué terroristas están ahí? Todos los que son enviados desde Siria, que están ocupando la frontera sur, Hezbollah. Hezbollah, hermanos, está ahí y está en la frontera sur del Líbano para dar todos los ataques a Israel. Pero no viene del Líbano, sino que Siria los entrena y los manda al Líbano. Irán también manda su gente a Siria y manda también su gente a Hezbollah, que está en el Líbano. ¿Se entiende eso, hermanos? Pero como Líbano está muy pegado a Siria, siempre hay que estudiarlo a los dos. Y ayer cuando veíamos eso, lo hemos visto, pero ustedes no se han dado cuenta. Por eso es que ahora de nuevo lo vamos a ver. Pero antes que eso, hermano, le hago una pregunta. La tierra deseable que ustedes ven ahí en el mapa moderno de Israel, ¿es lo mismo que el mapa antiguo de Israel? No, por supuesto. El mapa de ahora de Israel es más chico. El mapa de la tierra deseable, hermanos, que Dios le prometió a Abraham, es muy grande, muy grande. Y les hago una pregunta. ¿Líbano, en el mapa antiguo, sería parte de Israel? Sí, claro. Hermano, ¿los altos del Golán y parte de Siria serían parte de Israel? ¿Parte de Irak sería parte de Israel? ¿Parte de Jordania sería parte de Israel? Sí, hermano, todo eso sería parte de Israel. Y vamos rapidito, porque quiero ir rápido con esto. Vamos a ver todo lo que tendría que ver con el mapa antiguo de la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham. Entonces vamos a Génesis 15. En Génesis 15, hermanos, ustedes se van a dar cuenta de algo. Y vamos rapidito, cosa que podamos ver todos los versículos que hablan con respecto a este tema. En Génesis 15, hermanos, versículo 18, a ver si se dan cuenta todo lo que corresponde a la tierra prometida. Génesis capítulo 15, versículo 18 dice así: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu simiente daré esta tierra. Y noten, hermanos, desde el río de Egipto, ¿cuál es ese? El Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. O sea que ya por lo menos ahí tienen un esquema. Desde el río Nilo, que ahí no lo puedo ver yo desde acá, pero el río Nilo, hermanos, ¿a dónde está? En Egipto. O sea que también tendría que abarcar una parte de Egipto, hasta el río Éufrates, que pasa por Irán, hermanos, y Siria y Turquía. Toda esa parte tiene que ver con la tierra prometida. Entonces, hermanos, Egipto, Irak, Siria, Líbano, Jordania y hasta un poco de Arabia Saudita, todos le están ocupando tierra a Israel. ¿Por qué le están ocupando tierra a Israel si Dios ha declarado que toda esa parte le pertenece a Israel? Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 1. En Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 al 8, van a ver también otros detalles de las fronteras del mapa antiguo que Dios le prometió a Moisés que habría de ser la tierra de los israelitas. En Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 al 8 dice así, presten atención. Dice así: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: Harto habéis estado en este monte, volveos, partíos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el llano, en el monte y en los valles, y al sur, y a la costa de la mar, hasta la costa del mar Mediterráneo, a la tierra del Cananeo. ¿Y qué cosa? Y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Versículo 8, mirad, yo os he dado la tierra en vuestra presencia. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Noten que Jehová juró, no tan solamente le prometió, le juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y también a su simiente después de ellos. ¿Te gustó? A Abraham, Isaac y Jacob, a ellos
y también a la descendencia después de ellos. ¿Y qué acabamos de ver? Que toda la llanura, hasta el mar Mediterráneo, hasta el río Éufrates, el Líbano, todo eso es parte de Israel. Deuteronomio capítulo 3. Si vamos a Deuteronomio capítulo 3, vamos a ver versículo 23 al 28. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 28. Dice así: Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena. La tierra deseable es la tierra buena, que está en la parte allá del Jordán, aquel buen monte, y al Líbano. El Líbano, hermanos, es parte, o por lo menos una gran parte de lo que hoy es el Líbano, es parte de Israel. Entonces dice el versículo 28, y manda a Josué y anímalo y confórtalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Cuál? La tierra buena, la tierra del Jordán, la tierra del Líbano también. Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Si nosotros seguimos viendo, vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, y dice así. Versículo 23 y 24. Jehová también echará todas estas gentes delante de vosotros, y poseeréis gentes grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates, hasta la mar postrera será vuestro término. ¿Se dan cuenta todo lo que abarcaba la antigua tierra de Israel, la tierra prometida? Entonces, hermanos, vamos a hacer una aclaración que con Bernardo estuvimos conversando en conversaciones privadas antiguamente, nos quedábamos noches hablando, y esto, hermanos, confirma mucho más, hermanos, la postura que teníamos como grupo de que la guerra del Golfo Pérsico se cumplió. Hermanos, si nosotros tomamos la guerra del Golfo Pérsico con el mapa nuevo, Estados Unidos, hermanos, nunca entró a la tierra deseable, pero sí se cumplió todo lo demás. Porque el mapa nuevo de Israel, el mapa actual de Israel es más chiquito. Pero si tomamos el mapa antiguo de Israel, que abarcaba todo eso, toda la zona de Irak, de Siria, del Líbano, de toda esa parte es tierra deseable. Entonces, toda esa gran parte de Egipto, de toda esa parte, entonces si tomamos de ese punto de vista, más todavía se cumple la postura de que yo tenía de que en el año 1991 se cumplió una parte en la guerra del Golfo Pérsico, porque entonces Estados Unidos sí entró. Porque cuando los echa los kuwaití, la liberación de Kuwait, los llevan corriendo los iraquíes hasta las puertas de Irak. Entonces más se cumplió todavía la profecía, más todavía se cumple. Entonces sí entró a la tierra deseable en el año 1991 la coalición de todo lo que sería el ataque anglo-estadounidense. Más todavía para que se cumpla. Entonces, hermanos, queda claro, con esto yo hago un resumen, que la tierra deseable, la buena tierra, la tierra que le pertenece a Israel, en realidad es más grande de lo que hoy en día es. Debe ser más grande la tierra que le pertenece a Israel. Por lo tanto, hermanos, Líbano no tiene nada que hacer ahí los árabes, los jordanos no tienen nada que hacer ahí, la franja de Gaza, los árabes no tienen... Es decir, si quieren vivir los árabes ahí, que vivan, pero no puede ser de ellos. Y muchos, parte de Egipto, parte de Jordania, parte de Siria, parte del Líbano, parte de Arabia Saudita. Todas esas tierras, hermanos, una parte de todos ellos le corresponde a Israel. Y hermanos, ¿por qué no los dejan vivir en paz a los israelitas? Los israelitas quieren una zona donde ellos dominen, donde puedan dominar y que Jerusalén sea para ellos, y el mundo se opone a eso, hermanos. Sí. ¿Por qué Dios, en vez de darle una tierra deshabitada, Sí. por qué le dio donde ya habían pueblos? Porque esos pueblos, que eran las 7 naciones más poderosas que habitaban ahí,
habían llegado al colmo de su iniquidad, que Dios tuvo que desarraigarlos de esa tierra para darle al pueblo de Israel. Ahora, Luis ha hecho una pregunta muy buena que si no me hacen la pregunta yo no la puedo contestar, pero ahora la voy a contestar. ¿Por qué ahí? ¿Y por qué justo ahí? ¿Y por qué justo esa tierra? Bueno, ya sabemos que era porque había 7 naciones malas que habían llegado al colmo de su iniquidad, entonces Dios dice, entren, guerreen y saquen de ahí. Pero ¿por qué esa tierra? Vamos a, justo les iba a leer el otro día, hermanos, pero no sé qué ha pasado. Vamos a Deuteronomio a ver si lo encuentro el texto, hermano. Deuteronomio capítulo 32. Le vamos a contestar a Luis la pregunta, ¿por qué esa tierra? ¿Por qué ahí? ¿Por qué si ahí vivían otras naciones? ¿Por qué justo ahí? En Deuteronomio capítulo 32, versículo número desde el 6, hermanos, desde el 6 hasta el 9. Y Luis, vos que me hiciste esa pregunta, ¿por qué esa tierra? ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué esa zona geográfica? Etcétera, etcétera. Noten lo que dice Dios en Deuteronomio capítulo 32, versículos 6 al 8. Bueno, retándolos un poquito al pueblo de Israel, dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, porque el pueblo de Israel andaba pillín, andaba rebelde. ¿No es él tu padre que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado. ¿Cómo dice tu versión ahí, Luis? La última parte del verso 6. Bueno, él te hizo y te ha organizado y te ha establecido. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Dios lo creó, Dios lo organizó, Dios lo ha establecido. Pero fíjense bien lo que va a seguir diciendo. Acuérdate de los tiempos antiguos, considerad los años de generación y generación. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus viejos y ellos te dirán. Y noten el verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los términos de las naciones según el número de los hijos de Israel, porque la parte de Jehová es su pueblo y Jacob la cuerda de su heredad. Bueno, ¿eso qué quiero decir? Ha llegado un momento en que Dios dijo, ha llegado un momento en que el Altísimo, Él hizo heredar a los pueblos, a cada uno su zona geográfica, de acuerdo al número de los hijos de Israel, de acuerdo al establecimiento de los hijos de Israel, de acuerdo a la organización del pueblo de Israel. Y hubo un tiempo en que le dijo, Moab va a vivir acá, Amón va a vivir acá, Esaú va a vivir acá, el sirio va a vivir acá, los asirios van a vivir acá, pero él ha establecido un lugar al pueblo de Israel. Por eso dice, Jacob es su heredad. Y termina diciendo el versículo 9, porque la parte de Jehová es su pueblo, y Jacob la cuerda de su heredad. Él ha hecho heredar a los pueblos cada uno su lugar, y a Israel le hizo heredar su lugar. Por eso es que cuando los israelitas venían saliendo de Egipto, resulta que cuando pasan por la tierra de Amón, le dice Dios, no te empeñes en guerra con Amón porque esa tierra se le ha dado a ellos. Cuando pasaron por el monte de Esaú, dice, no te empeñes en guerra con Esaú porque ese monte se lo he dado a ellos. Cuando pasaron por Moab, dice, no te empeñes en guerra con Moab porque esa tierra se le ha dado a ellos. Jehová ha hecho heredar a las gentes su zona de acuerdo con el número de los hijos de Israel. O sea, ha hecho heredar a todas las naciones su zona geográfica teniéndolo en cuenta el pueblo de Israel. Y dejando que el pueblo de Israel ocupa su zona geográfica porque Él lo ha establecido, Él lo ha organizado. Y Él lo ha hecho establecerse en su tierra, entonces ahora Israel es su heredad. ¿Se entiende eso, hermanos? Y cuando, hermanos, cuando Jehová por ahí los castigaba y los llevaba en cautiverio, no significa que la tierra dejaba de ser de ellos, porque decía los libros de Deuteronomio y Levítico, irán en cautiverio y la tierra reposará los sábados que no reposó cuando ellos estaban en su tierra. Pero entonces esa tierra iba a quedar desolada e iba a descansar los sábados, pero después ellos iban a volver. Pero no dice que iba a ser de otras naciones, no, iba a ser siempre de Israel. Israel iba a salir de su tierra por castigo, pero no es que esa tierra iba a ser de otros, ¿sí? Bueno.
Entonces, hermanos, Líbano es un estado dependiente casi totalmente de Siria y es el caballito de batalla de Siria e Irán. Siria e Irán. Acuérdense de estas dos naciones cuando prendan la televisión todos los días, hermanos. Líbano alberga a muchas clases de terroristas que atacan desde su frontera sur a Israel. Y ustedes saben, la última guerra que hemos tenido con Líbano ha sido en el año 2006. Pero la Biblia profetiza que en el tiempo del fin va a haber más guerras. Entonces hagamos un repaso. En Ezequiel capítulo 36, versículos 24 y 28, vamos a ver que Israel ya está establecido en su tierra. Vamos rapidito y les voy a mostrar unas cosas. En Ezequiel capítulo 36, versículos 24 y 28, muestra que Israel iba a estar establecido en su tierra e iba a ser potencia nuclear. Y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso pasó. Comienza, hermanos, el 14 de mayo de 1948 y estamos en el proceso de que los israelitas viajan y vuelven a Israel. Versículo 28, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces queda claro, hermanos, queda claro que Israel hoy en día está en su tierra. Y quiero comenzar con eso para poder seguir desarrollando todo el tema. Y siempre que yo comienzo una clase bíblica nueva, dejo en claro, empezando, que Israel está en su tierra. Partamos desde allí. Pero hay muchos que tienen dudas con respecto a algo que yo les voy a explicar. Hasta el día de hoy, quizás muchos de los que me han escuchado, al seguir estas clases de profecías, todavía no entienden el hecho de que Israel va a tener problemas con las naciones de alrededor. Las naciones más pegaditas a Israel son Líbano, Siria, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, son los principales. Y después sigue la segunda camada, Irak, Irán, ¿sí? Después un poquito más puede ser Turquía, que todavía no se decide. Dicen los analistas, si ustedes buscan información, los analistas políticos dicen que Turquía está medio que está y no está, está y no está. Pero nosotros todos sabemos por el estudio de las profecías que en el tiempo del fin toda nación va a tomar su decisión, a favor o en contra. En lo político, y noten que estamos hablando de lo político, lo religioso es otra cosa, aquí estamos hablando de lo político. Entonces, hermanos, yo les voy a mostrar cómo la Biblia habla, y hoy quiero dejar en claro esto, porque si vamos a hablar del Líbano, el Líbano, hermanos, está justo, es uno de los vecinos de Israel, está alrededor de Israel, es uno de los que está alrededor de Israel. Entonces, como Líbano está alrededor de Israel, yo los tengo que convencer a ustedes con fundamento de que efectivamente en el tiempo del fin Israel va a tener problema con sus vecinos, con las gentes y naciones que están alrededor. Entonces ustedes, como instructores bíblicos, aquí todos son instructores bíblicos o dan testimonio personal, predican con la Biblia o sin la Biblia, pero todos dan testimonio. Entonces, cuando ustedes vayan a predicar, van a tener que presentar este fundamento bíblico que yo les voy a dar. Pero la Biblia ya sabía, hermanos, que Israel iba a tener problemas con las naciones de alrededor, con los vecinos de él. ¿Quieren que les pruebe? Ustedes ya lo han visto, pero ahora les voy a dejar en claro para siempre. Porque si yo les muestro eso para siempre, entonces ustedes van a decir, ah, claro, entonces ahora sí quedo convencido de que Líbano va a ser una de las naciones atacadas por Israel. Siria también. Arabia Saudita también. Egipto también. Ahora sí me queden claro. Pero debemos dejar sentadas las bases y debemos convencernos de que Israel va a tener problemas con los vecinos. ¿A dónde dice eso? Vamos a ver. Ezequiel capítulo 36, versículos 5 y 7. Ezequiel capítulo 36, versículos 5 y 7 dice así. Por eso, así ha dicho el Señor Jehová, he hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás gentes y contra toda Idumea, gente que está alrededor de Israel, que se disputaron mi tierra por heredad. Noten, hermanos, que se disputaron mi tierra por heredad. ¿Por qué dice esa frase? Porque Líbano le quita territorio a Israel. Jordania le quita territorio a Israel.
La franja de Gaza le quita territorio a Israel. Egipto le quita territorio a Israel. ¿Se disputaron o no se disputaron la tierra? Y se la disputan bien, hermanos. Se la disputan bien a la tierra. Todos le están quitando tierra a Israel. Y Ezequiel ya lo sabía. Y punto. Ezequiel lo sabía. Y si alguien no quiere creer esto, hermanos, y bueno, yo ya no sé, que no crea. Pero yo le creo a la palabra escrita y está profetizando hacia el futuro. Todo experto en profecía saben que los capítulos 35, 36, 37, 38 y 39 habla para el tiempo del fin y tiene diversas aplicaciones. Noten, hermanos, lo que habla de las naciones árabes. Contra las demás gentes y contra toda Idumea que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría de todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expelidos fuesen, hermanos, por presa. Y noten lo que dice el versículo 7, hermanos, el versículo 7. ¿Sí? Dice así: por lo cual, así ha dicho el Señor Jehová, yo he alzado mi mano, que las gentes que os están alrededor han de llevar su afrenta. Israel va a tener problemas con las naciones de alrededor. ¿Por qué? Porque el contexto dice que se disputan la tierra, mi tierra. Esta es mi tierra que yo le prometí y le juré a Abraham, Isaac y Jacob y a la descendencia después de ellos. La Biblia muestra en claro, hermanos, que va a haber problema con los vecinos de Israel. Les muestro otro texto. Zacarías capítulo 12, versículos 2, 6 y 9. Zacarías capítulo 12. En Zacarías capítulo 12, y quiero dejar sentado y quiero que quede bien en claro este tema, hermanos. En Zacarías capítulo 12, versículos 2, 6 y 9. Zacarías capítulo 12, versículos 2, 6 y 9. Leemos primeramente. He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de ¿adónde? De alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Versículo 6. En aquel día yo pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña y como una hacha de fuego entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de ¿adónde? A todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Versículo 9. Y será en aquel día que yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieron contra Jerusalén. ¿Va a haber problemas, hermanos, con las naciones árabes que están alrededor de Jerusalén? Claro que sí. Ahora, ¿todos se van a levantar contra Jerusalén o algunas se va a tener que ir? La mayoría. En la primera oleada, hermanos, en la primera oleada, la mayoría. Pero en la primera oleada hay algunas que no se van a levantar, que van a ser Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Porque Arabia Saudita y Jordania son pro-estadounidenses, son pro-occidentales. Esas quedan para el ultimito. Pero aquí muestra que todas las naciones de alrededor, y ahora noten, hermanos, noten. Ezequiel capítulo 35, versículo 15. En Ezequiel capítulo 35, versículo 15, dice así. Noten cómo el conflicto es con las naciones de alrededor. Ezequiel capítulo 35, versículo 15. Y como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fuese asolada, así te haré a ti en el futuro, Asolado será el monte de Seir y toda Idumea, toda ella, y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, ¿va a haber problemas con las naciones de alrededor de Israel? Sigamos leyendo. Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Y van a ver qué interesante lo que yo les voy a mostrar ahí. En Jeremías capítulo 30, y a mí esto me impresiona, hermanos, lo que yo leo. Jeremías capítulo 30, versículo 16. Jeremías 30, 16. Noten lo que se profetiza para el futuro contra las naciones árabes. Dice así: empero serán consumidos todos los que te consumen,
¿Se dan cuenta, hermanos? Gracias. Noten, hermanos, empero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus afligidores, todos irán en cautiverios, y hollados serán los que te hollarán, y a todos los que hicieron presa de ti, los daré en presa. Versículo 20. Y serán sus hijos como de primera, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré todos tus opresores. Miren lo que les espera. Versículo 23 y 24. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se apareja, sobre la cabeza de los impíos reposará, y no se volverá la ira del enojo de Jehová hasta tanto que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Aquí hay profecías mezcladas en Jeremías capítulo 30, pero muestra que este conflicto que iba a haber de las naciones alrededor de Israel era una profecía que se iba a cumplir en el tiempo del fin y que la íbamos a entender en el tiempo del fin. Es una profecía para el tiempo del fin. En el fin de los días lo entenderéis. Y nosotros como grupo estamos estudiando y lo estamos entendiendo. Lo estamos entendiendo. Hermanos, todo lo que venimos leyendo muestra que va a haber o no va a haber conflicto entre las naciones que hay alrededor de Israel. Vamos a ver más. Joel capítulo 3 ahora. Joel capítulo 3. En Joel capítulo 3, hermanos, versículo 1 y 2 dice así. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2 dice así. Porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, o sea, en que haré tornar la cautividad de los judíos y de Jerusalén, quiere decir, o sea, desde el 14 de mayo de 1948 para adelante, dice el versículo 2, juntaré todas las gentes. Y yo pregunto, ¿de dónde serán esas gentes? ¿De dónde serán? Y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, que va a estar viviendo en su tierra, por supuesto, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Algún día les voy a explicar la profecía de Joel capítulo 3 versículo 2. Todavía no les expliqué eso, hermanos. Es impresionante cuando le explique algún día el versículo 2 nada más. Hay todo un tema para el versículo 2. Y ahora noten, ¿qué naciones son esas? ¿Qué naciones son? Y ahora dice el versículo 10 al 12. Haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el flaco, fuerte soy. Juntaos y venid, gentes todas, ¿de dónde? Versículo 11, juntaos y venid, gentes todas, ¿de a dónde? De alrededor. Gentes todas de alrededor, y congregaos, y haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las gentes de alrededor. O sea que esta profecía, hermanos, tiene varios cumplimientos, varias aplicaciones, pero también va a tener un cumplimiento parcial ahora en el tiempo del fin, aplicándola a las naciones árabes que están viviendo alrededor de la nación de Israel, del moderno Estado de Israel. ¿Quieren ver más? Salmo 79. Salmo 79. En el Salmo 79 quiero dejar fija esta idea, hermanos. En el Salmo 79... En el Salmo 79 dice, hermanos, el versículo número 4 al 6. Salmo 79, versículo 4 al 6. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, Jehová, has de estar airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira, le piden los verdaderos hijos de Dios. Derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen, o sea, los que son árabes, los que tienen la religión del Islam, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, las naciones árabes. Versículo 10,
¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Versículo 12 y 13. Y torna a nuestros vecinos, una profecía para el futuro, y torna a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu dehesa, te alabaremos para siempre, por generación y generación cantaremos tus alabanzas. Hermanos, hay un montón de profecías para las gentes que están alrededor de Israel y para los vecinos que están alrededor de Israel. Pero le doy fundamento porque los hermanos que nos siguen por internet, ellos van a querer dar estudios bíblicos y tienen que saber fundamentar esto. Entonces vamos a Jeremías capítulo 12. Jeremías capítulo 12. En Jeremías capítulo 12 también habla de los árabes, que Dios les quiere dar oportunidad que se arrepientan. Y si no se arrepienten, los que no se lleguen a arrepentir serán destruidos. Gran parte serán destruidos, no todos, pero gran parte serán destruidos en la Tercera Guerra Mundial. En Jeremías capítulo 12, versículo 14 al 17, habla, hermanos, de una profecía de las naciones árabes que están alrededor. Jeremías capítulo 12, versículo 14 al 17. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos. Las naciones árabes, hermanos. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo. Y la tocan o no la tocan hoy en día. La tocan y le quitan a Israel las partes. Que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. Y será que, después que los hubiere arrancado, tornaré y tendré misericordia de ellos, y harélos volver a cada uno a su heredad y a cada cual a su tierra. Y ahora en el versículo 16 habla de los árabes, noten. Y será que, si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, no Alá, sino vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal. Eso es grave, hermanos, si entramos a explicar eso, no me quiero meter en ese tema. Ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Pero noten lo que dice el versículo 17, profetizando lo que le va a pasar a los árabes si después de que haya descendido la lluvia tardía, ellos no aceptan el mensaje y no se arrepienten. Mas si no oyeren, arrancaré a la tal gente, sacándola de raíz y destruyendo, dice Jehová. Y si lo aplicamos esto al tiempo del fin, las únicas naciones que tocan la heredad de mi pueblo son las árabes. Y las que no se quieren arrepentir y tienen otro Dios son los árabes. Que no me quiero meter, pero algún día yo voy a hablar de lo que es la religión del Islam. Hermanos, Alá no es Jehová. Algún día les voy a explicar eso, y tiene que ver con el ocultismo. Alá no es Jehová. A pesar de que ellos dicen que sí, que es el Dios de Abraham, ya vamos a ver hasta de dónde viene el nombre. Pero eso es otra cosa, hermanos. Pero no es el mismo Dios que el de los judíos. Y se está profetizando de los vecinos, de los vecinos. Si no, hermanos, si todo lo que yo estoy predicando no es verdad, entonces ¿para qué hablo tanto la Biblia de esto si no significa nada? ¿Para qué hablo tanto la Biblia? Pero como yo digo, hermanos, hay que saber discernir y aplicar. Hay que saber discernir y aplicar. Entonces, hermanos, después de haber entendido esto, volvamos a Israel. Isaías capítulo 41, que de paso ahora voy a leer el versículo que ayer no pudieron escuchar los hermanos porque se cortó la grabación. Está cortada la grabación 36 segundos. Se corta 36 segundos la grabación que hicimos ayer porque el cable que teníamos del micrófono hacía un poquito de interferencia y durante 36 segundos no se escuchó justo el versículo importante con el cual yo tenía que empezar la introducción. Pero no importa, ahora lo volvemos a repasar porque tiene que ver con Israel. Hermanos, el versículo que yo les voy a mostrar es extraordinario para mí. Para mí particularmente es extraordinario, y ya van a ver por qué. Dios está hablando de su pueblo Israel, los judíos. En Isaías capítulo 41, versículo 8 al 10,
Isaías capítulo 41, versículo 8 al 10. Noten lo que dice para aquellos que dicen que Dios ha desechado a su pueblo. Dice así el versículo 8 al 10. Mas tú, Israel, mi siervo eres. No dice mas tú, iglesia adventista, o mas tú, iglesia de Éfeso, o de Tiatira, o de Pérgamo, o la católica. No, no, no. Israel. Y en el tiempo de Isaías, cuando él está escribiendo este mensaje, Israel era Israel, los judíos, hermanos. Mas tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. Hermanos, ¿Israel es un pueblo escogido? Sí, porque dice a quien yo escogí. Simiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y esto se aplica al tiempo del fin, porque cuando, hermanos, los israelitas fueron tomados de los extremos de la tierra y de las partes principales de la tierra, ¿cuándo? En 1948, el 14 de mayo, y fíjense bien, leamos bien, porque te tomé de los extremos de la tierra, te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Te escogí y no te deseché. Te escogí y no te deseché. Versículo 10. No temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Por más que Dios lo castiga al pueblo judío, no por eso deja de ayudarlo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Y por eso es que la Biblia dice acá, al decir, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, por eso es que los judíos hoy en día son una maravilla de la cultura. ¿En qué momento, hermanos? Hermanos, ¿se acuerdan la profecía de los huesos secos, del valle de los huesos secos en Ezequiel 37? No se asusten, no le voy a hacer leer. Ustedes saben que leer eso siempre leemos y quedan dormidos cuando leemos el valle de los huesos secos. Pero hermanos, ¿se acuerdan el valle de los huesos secos? Eso, hermanos, comienza a darse cuando comienzan a revivir el 14 de mayo de 1948. Y todos esos huesos secos eran los judíos en la Segunda Guerra Mundial bajo el dominio del imperio nazi. Hermanos, cuando los judíos fueron liberados por los rusos y otras naciones, cuando Alemania pierde la guerra en la Segunda Guerra Mundial, los sacaban de los campos de concentración, de las cárceles, de los encierros, todos flaquitos, flaquitos, con la carne pegada, hermanos, al cuerpo, esqueletos. Lean los documentales, vayan a internet y busquen los documentales. Se cumplió en ellos el valle de los huesos secos, cuando los judíos, hermanos, eran sacados de los sótanos, de las cárceles, de los campos de concentración. ¿De dónde? ¿De qué es eso? Los guetos, donde los metían. Y hermanos, cuando fueron liberados por otras naciones, cuando Alemania pierde la guerra, salieron todos los judíos en hambre, con la piel pegada a los huesos. Y de pronto no podían creer que estaban siendo liberados, porque hasta ese tiempo habían dicho ellos, nuestra esperanza ha perecido, como dice Ezequiel 37. Y de pronto los huesos secos comienzan a vivir. Hermanos, si no han entendido lo que les estoy queriendo enseñar, volvemos a leer el versículo 9. Porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé. Noten, te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Entonces vamos a Daniel capítulo 11. Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, hermanos, versículo 1 y 2. En Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2 dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y yo pregunto, pero ¿y en alguna manera, aunque sea en unita? ¿Y en el aspecto económico? ¿Y en el aspecto cultural? ¿Y en el aspecto espiritual? ¿Y en el aspecto físico? ¿Y en el aspecto monetario? ¿Y en el aspecto científico?
por lo menos en algún hito, en alguna manera desecharlo, Dios. No, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Y ahora salteamos al versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. Digo pues, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Versículo 12. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Versículo 15. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de entre los muertos? Por eso dice Isaías 41:9, te llamé, te escogí y no te deseché. Y yo digo, ¿para cuándo se aplica el no te deseché? ¿Para qué punto de la historia se aplica el no te deseché? Te escogí, no te deseché. Para el tiempo del fin. Porque dice, hermanos, que te llamé de todos los extremos de la tierra. Y no se puede estar refiriendo, hermanos, al cautiverio babilónico, porque el cautiverio babilónico duró solamente 70 años y fueron llevados a Babilonia. Y Dios les dijo, vivan tranquilos en Babilonia, construyan casa, multiplíquense, no se disminuyan, multiplíquense, críen hijos y rueguen por la paz de la nación en donde están, porque teniendo ella paz, tendrán ustedes también paz. Y después de 70 años yo tornaré el cautiverio de Babilonia y los traeré a su tierra, y ya está. Pero aquí dice de los extremos de las tierras. ¿Cuándo los judíos fueron traídos de los extremos de la tierra? Después del cautiverio romano, cuando el 14 de mayo del año 1948 volvieron primero de la tierra del norte, Estados Unidos, de la tierra del Aquilón. Y después, hermanos, después de todas las tierras, de Polonia, de Rusia, los judíos están en todas partes del mundo, hermano, y volvieron a su tierra. Y dice Dios, te llamé, te escogí y no te deseché. Entonces, después de haber entendido esto, vuelvan. Y ahora sí, hermanos, le pido que se agarren así y pónganse duros lo que vamos a leer en Isaías 41. En Isaías 41, a ver qué dice de ese pueblo de Israel que ahora volvió y que fue traído de todos los extremos de la tierra y que fue llamado y que Dios lo escogió y no lo desechó. Ahora sí, agárrense bien porque vamos a leer Isaías capítulo 41. En Isaías capítulo 41, ahora noten lo que van a leer. Versículo 11 al 16, lo que va a decir de ese pueblo que fue llamado para que vuelva a su tierra. Versículo 11 al 16. He aquí que todos los que se airan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Y hasta ese momento yo puedo decir, ¿a quién se está refiriendo? Sigamos leyendo. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que ¿qué? Aquellos que te hacen guerra. Y hermanos, ¿quién le hace guerra hoy en día a Israel? ¿O quién le contiende a Israel? Siria, Irán, Líbano, Egipto, todos los árabes, hermanos. Pero empezando por los que están primeramente a su alrededor. Aquellos que te hacen guerra. Hermanos, ¿es necesario ir a las profecías de Nostradamus? Ay, yo quiero saber qué va a pasar en el futuro, me voy a leer el libro de Nostradamus, las centurias de Nostradamus, las profecías mayas, las profecías egipcias, las profecías de los incas, las profecías de los persas zoroastros. Hermanos, yo el otro día estaba buscando profecías bíblicas y he visto un montón de profecías paganas satánicas y les hacen propaganda, hermanos. ¿Y por qué si la Biblia dice quién? Aquí está hablando para el tiempo del fin. Y noten, por favor, no se me cansen. Noten lo que dice acá. Los buscarás y no los hallarás, los que contienden contigo, los que tienen contienda contigo. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudé. No temas, gusano de Jacob,
oh vosotros, los pocos de Israel. 6 millones de judíos contra más de 300 millones de árabes en Medio Oriente. Los pocos de Israel, yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor, el Santo de Israel. He aquí que yo te he puesto por trillo. Noten por qué ahora Israel es potencia bélica. Noten cómo lo ha puesto Dios a Israel hoy en día. He aquí yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás. Collados tornarás en tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y esparcirálos el torbellino. Tú, empero, te regocijarás en Jehová y te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Si no te gustó, lo leemos de nuevo. Versículo 16. Los aventarás y los llevará el viento, y esparcirálos el torbellino. Tú, empero, te regocijarás en Jehová y te gloriarás en el Santo de Israel. Ahora, ¿por qué dice la primera parte del versículo 16 lo siguiente? Los aventarás y los llevará el viento y esparcirálos el torbellino. Entonces vamos al Salmo 83. Rapidito, hermanos. Salmo 83. En el Salmo 83 dice lo siguiente. Salmo 83. Y noten que estoy tratando de no hablar yo, quiero que la Biblia se explique solo y sea su propia intérprete. En el Salmo 83, versículo Salmo 83, hermanos, versículo 13, noten lo que dice, y ustedes ya saben que todo el contexto de la profecía del Salmo 83, que es un salmo de Asaf, habla de lo que le va a pasar a las naciones árabes. Versículo 13, Dios mío, ponlos como a torbellinos, como a hojarascas delante del viento. Y viene hablando de las naciones árabes, hermanos. Y bueno, entonces, ayer, ¿qué hemos visto, hermanos? Que Damasco de Siria iba a ser destruida. ¿Se acuerdan o no? Damasco de Siria iba a ser destruida, hermanos. Iba a ser destruida. Damasco de Siria iba a ser destruida. Entonces, hermanos, vamos a ver qué dice hoy en día acerca del Líbano, y con eso vamos a terminar. Pero dejamos en claro que Israel es Israel y está en su tierra. Entonces vamos rapidito, así terminamos y vemos qué es lo que le va a pasar a la nación del Líbano, hermanos. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. En Isaías capítulo 10, hermanos, en Isaías capítulo 10, versículo 1 al 4, primeramente. En Isaías capítulo 10, versículo 1 al 4 dice así: Ay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía, por apartar el juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Noten, versículo 2, por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo, de la visitación o de la calamidad? Ya se está profetizando un día de castigo. Ahora, ¿para quién? ¿Y qué haréis en el día de la visitación? ¿Y a quién os acogeréis para que os ayude cuando viniere de lejos el asolamiento? ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo eso ha cesado su furor, antes todavía está extendida su mano. O sea que cuando Dios destruye el Líbano, todavía no se va a parar la mano de Jehová, sino que va a seguir. ¿Pero esto tiene que ver con el Líbano? A ver, veamos si tiene o no tiene que ver con el Líbano. Versículo 17 al 19. Versículo 17 al 19 para que entendamos a quién se está refiriendo. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrase, y consuma en un día sus cardos y sus espinas.
La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá, desde el alma hasta la carne, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Así va a ser Líbano, pero ya van a ver por qué. Versículo 19. Y los árboles que quedaren en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. ¿Sí? Bueno, bueno, hermanos. Seguimos leyendo, y dice el versículo 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, las reliquias de él se convertirán. La destrucción acordada rebosará justicia. Versículo 25 y 26. Mas he aquí, noten hermanos, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo, pero para fenecimiento de ellos, de los árabes. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, cual la matanza de Madián, lo mismo que dice el Salmo 83, cual la matanza de Madián en la peña de Horeb, y alzará su vara sobre la mar, según hizo por la vía de Egipto. Y noten, hermanos, ahora el versículo 32 al 34. Versículo 32 al 34. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén, o sea, va a querer atacar a Jerusalén, a Israel. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos, desgajará el ramo con la fortaleza, y los de grande altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con fortaleza. Y el Líbano caerá con fortaleza. Hermano, no le voy a explicar. ¿Para qué voy a hacer toda una explicación de la destrucción del Líbano si la Biblia se explica por sí sola? Hay profecías mezcladas en el capítulo. Todo Isaías capítulo 10, hermanos, Isaías capítulo 10 es un capítulo maravilloso y habla de dos cosas. Destrucción de Siria, genéricamente hablando, ¿no? Destrucción de Siria y del Líbano. Pero yo no les quise tocar Isaías capítulo 10 cuando hablamos de la destrucción de Damasco porque no lo iban a entender, está muy mezclada la cosa. ¿Quieren ver más? Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. En Isaías capítulo 40, y yo pregunto, ¿todo esto es mentira? ¿Todo esto no significa nada? ¿Todo esto no se aplica a nada? ¿No sirve para nada todo esto que el Señor ha dicho con tanta santidad? Sí, Luis. Bueno, pero van a ver ellos que van a decir, no, que estos se aplican en otra época, en otro momento. Bien, y ya te contesto esa pregunta. Hay muchos que van a decir, bueno, pero esto se aplicaba al tiempo nomás en que el profeta estaba diciendo. Ya van a ver cómo contesto esa pregunta. Van a decir, ¿por qué Working aplica todo eso a la guerra en el Medio Oriente para hoy? Bien. Primero, ¿por qué? Porque el contexto del capítulo 10 y muchos otros contextos de Isaías se refieren al tiempo del fin. Cuando hay profecías mezcladas y hay versículos que hablan del tiempo del fin, automáticamente se aplica también al tiempo del fin. Hermano, y les tengo que enseñar ese estudio. Hace rato que les quiero enseñar cómo interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Una vez que yo les dé esa clase, automáticamente se van a volver expertos en las profecías del Antiguo Testamento y van a saber cómo interpretarlas. Sí. Exactamente, ese es un punto para entender las profecías. Cuando una profecía nunca se ha cumplido, no es como dicen algunos, esto no se ha cumplido porque no se cumplieron las condiciones, porque las profecías son condicionales. Mentira, hermanos. En la Biblia hay profecías condicionales y hay otras que no son condicionales. Yo les voy a mostrar eso también, que hay profecías que no le interesa a Dios si obedecemos o desobedecemos. Hermanos, ¿la venida de Cristo es condicional? No, al Señor no le importa si yo le obedezco o no, Cristo va a venir igual. Hermanos, las 7 postreras plagas, que es una profecía que está en Apocalipsis capítulo 16, ¿es condicional? No, me convierto o no me convierta, va a llegar un momento en que finalizará el tiempo de gracia y van a caer las 7 plagas. La primera venida de Cristo, hermanos, ¿era condicional?
podemos decir que sí y que no. Pero si yo me pongo del lado de que no, Cristo iba a venir en un determinado momento, así el pueblo esté o no esté preparado. No le interesaba al Señor. Y cuando el Mesías vino, ¿estuvo preparado el pueblo de Israel? No, hermano. Entonces, cuidado con filosofía. Yo les voy a dar ese estudio que para mí es extraordinario y les voy a enseñar cómo interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Ahora bien, hermanos, en Isaías capítulo 40, versículo 15 al 17, dice así, vamos rapidito. He aquí que las naciones, y ya empieza a hablar de las naciones, hermano. Presten atención. He aquí que las naciones le son reputadas como la gota de un acetre, y como el orín del peso. He aquí que él hace desaparecer las islas como polvo. Hermanos, cuando tú tienes discernimiento espiritual en doctrina profética, tú te vas a dar cuenta que cuando Dios habla de naciones y ya las engloba a todas y dice que hace desaparecer las islas como polvo, ¿cuándo Dios va a hacer desaparecer las islas como polvo? En el periodo de las 7 plagas. Porque en el periodo de las 7 plagas es cuando ya viene Cristo y cuando ya ocurren todo tipo de catástrofes. Pero más específicamente en la 7ª plaga se hundirán las islas. Ahora bien, ahí ya te está dando indicios de que Dios está aplicando esto al tiempo del fin. Cuando las naciones todas serán tenidas en cuenta, como dice Joel capítulo 3, la profecía del valle de Josafat, y cuando las islas desaparecerán como polvo. ¿Cuándo va a ser eso? En el tiempo del fin, hermanos. Y ahora dice el versículo 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Qué irá a haber? ¿Explosiones nucleares, hermanos? Versículo 17, como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán en el futuro estimadas en menos que nada y que lo que no es. Versículo 23 y 24, él torna en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Y qué le ha pasado a Saddam Hussein, hermanos? ¿Se acuerdan? Versículo 24, como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, así que sopla en ellos, se secan, y el torbellino, o sea la guerra, los lleva como hojarascas. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Zacarías capítulo 11. Vamos a Zacarías capítulo 11. Ya saben que en la Biblia, cuando la Biblia habla del Líbano, de Jebal, de Tiro, de Sidón, habla de toda la zona de dominio del Líbano. Zacarías capítulo 11, versículo 1 al 3. Rapidito, hermanos. Por supuesto, hay profecías mezcladas. Saquemos lo que nos importa a nosotros. En Zacarías capítulo 11, versículo 1 al 3, dice así: Oh Líbano, abre tus puertas y queme el fuego tus cedros. Hermanos, yo le pediría a los super teólogos que me expliquen todas las cosas que yo estoy diciendo y que no me vengan a decir, eso se aplicaba al pasado, eso son profecías que nunca se han cumplido porque nunca se cumplieron las condiciones. Entonces Dios ha hecho escribir tanto la Biblia para cosas que no nos sirven, que nunca se han cumplido, que nunca se cumplirán. Es como que Dios se ha matado escribiendo un libro. Pero dice el Señor, no se han cumplido las condiciones, ¿para qué lo he hecho escribir a Isaías esto, a Zacarías? Ahora ya no le sirve a mi pueblo, porque esto nunca se cumplió ni nunca se cumplirá, porque nunca se cumplieron las condiciones. ¿Así piensa Dios? Para eso ha escrito su santísima palabra, para que venga, perdonando la expresión, un ignorante y diga semejante aseveración. Yo le digo, no, mejor que se ponga a estudiar y le pida la dirección al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios le muestre qué cosas significan las profecías bíblicas. En Zacarías capítulo 11 dice algo, hermanos, que a mí me hace temblar. Versículo 1. Oh Líbano, abre tus puertas y queme fuego tus cedros. Aúlla, oh haya, porque el cedro cayó, porque los magníficos son talados. Aullad, alcornoques de Basán, porque el fuerte monte es derribado.
es derribado, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de bramidos de cachorros de leones, porque la soberbia del Jordán es destruida. Y hermanos, todo experto en profecía sabe que esto se aplica al tiempo del fin, porque el contexto inmediato anterior y posterior habla del tiempo del fin. El capítulo 10 habla de la lluvia tardía y del tiempo del fin. Y el capítulo 2, hermanos, habla del tiempo del fin cuando Israel es potencia bélica, y habla de la conversión de los judíos en el tiempo del fin, que eso nunca les expliqué, que eso ya lo vamos a ver en la serie cuando yo hable de la conversión de los judíos en el tiempo del fin. Pero repito, capítulo 10 habla del tiempo del fin, capítulo 11 también habla del tiempo del fin, y en el original hebreo no existen ni los capítulos ni los versículos. Estas profecías misteriosas se aplican al tiempo del fin, hermanos. Alguien podría decir, viene nombrando distintos, así como cedros, cipreses, plantas, maderas. Cuando habla del Líbano, quizá alguien dice, no, se refiere a la madera del Líbano, a la planta del Líbano. Está bien. Está bien, entonces yo le digo, ¿y desde cuándo Dios? Es como que Dios diga, ¿no? Por supuesto, hermano, es como que nos agarre un ataque de ridiculez y decimos, Dios da una profecía de la rosa que tiene acá María José en la puerta. Llegarán días que esa rosa se quemará y la rosa será destruida y la rosa caerá y la rosa se demolerá y la rosa será desarraigada y la rosa caerá a tierra y la rosa se quebrará y la rosa y la rosa y todos los malos de las naciones. ¿Y por qué profetiza de la rosa y nosotros? Ahora Dios tiene bronca con los árboles, con las plantitas. ¿Desde cuándo Dios profetiza de planta y le interesa de las plantas, hermanos? Entonces, hermano, está bien tu pregunta, pero nosotros tratemos de razonar bien cómo Dios cuando profetiza se está refiriendo a la zona. Si Dios profetiza de la rosa que está acá en la puerta, está hablando de esta familia, de esta casa, de este territorio, de esta zona. Entonces, hermanos, no podemos ser nosotros ridículos y decir, ahora Dios se agarró la bronca el Señor con los pobres árboles del Líbano. No, hermano, Dios no es caprichoso, no actúa el Señor como un chiquito. Dios habla cosas inteligentes y tenemos que saber interpretarlas. Cuando habla de los cedros del Líbano, se está refiriendo específicamente a la zona geográfica del Líbano que será destruida. Genéricamente hablando, no es que va a ser destruido todo el Líbano y no va a quedar ninguno. No. Van a quedar un remanente que se convertirá a Cristo y otros que no se convertirán, pero que Dios les permitirá que pasen a través de las 7 plagas y les caigan las 7 plagas y todo tipo de catástrofe y que pasen a través de la Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hermanos, como si esto fuera poco, vamos a Nahum capítulo 1, versículo 2 al 4, el profeta Nahum. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2 al 4. En Nahum capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así. Y qué interesante esto, ¿no? Dice así. Dios celoso y vengador es Jehová y Señor de ira. Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda su enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad. Tempestad también significa guerras. Y el turbión y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza la mar y la hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruido. Otra profecía, y habla del contexto, hermanos, del tiempo del fin, porque si ustedes leen en Nahum capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el versículo 8, está hablando todo del tiempo del fin. Todo, desde el 2 hasta el 8, habla todo del tiempo del fin, que esa es otra profecía que la vamos a explicar después. Hermanos, yo no puedo sacarlo del contexto del tiempo del fin.
Aquí me está hablando del contexto del tiempo del fin. Yo no puedo venir caprichosamente y sacarlo del contexto del tiempo del fin y aplicarlo para cuando a mí se me dé la gana. No se puede, hermanos. Tengo que respetar el contexto. La flor del... Y ahí no vamos a decir, pobre la florcita, ¿qué vamos a hacer con la florcita? Dios ha dado una profecía contra la florcita. No, hermano, se refiere a las zonas esas. A esas zonas se refiere. Isaías capítulo 33, hermanos. Isaías capítulo 33. Hermano, y también Isaías capítulo 33 es un capítulo que todo adventista conoce. Todo adventista conoce que Isaías capítulo 33 es una profecía que tiene un contexto también profético que se refiere al tiempo del fin. Y noten lo que dice el versículo 1 al 3, Isaías 33, 1 al 3. Ay de ti el que saqueas y nunca fuiste saqueado, el que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. ¿Han visto los ataques que hace el Líbano constantemente contra Israel? Y Israel, hermano, se viene mordiendo, se viene mordiendo, se viene mordiendo. No los quiere destruir al Líbano. Pero los libaneses, hermano, por supuesto, cuidado, no quiero aclarar, no todos los libaneses son malos. Hay muchos cristianos ahí. Hay un gran porcentaje de cristianos. El Líbano, hermanos, por mucho tiempo estuvo gobernada por los franceses, un rey del norte. Y cuando el Líbano obtiene su independencia, la obtiene a su independencia de Francia. Hay muchos cristianos. El idioma ahí es el árabe, el inglés y el francés. Y hay muchos cristianos en Líbano. No todos son malos, pero el Hezbollah que va a meterse ahí en el Líbano, viven haciéndole problemas a Israel. Y noten lo que dice acá. Bien que nadie contra ti la hizo. O sea, todavía no la hizo, pero noten lo que se profetiza acá. Cuando acabares de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabares de hacer deslealtad, harásela contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salud en el tiempo de la tribulación, cuando comience la guerra. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las gentes fueron esparcidas por tus levantamientos. Y yo pregunto, ¿a qué se refiere todo esto que vengo leyendo yo? Entonces leemos versículos 7 al 13. Versículos 7 al 13. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, anulado a la alianza, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Enlutóse, enfermó la tierra. Y ustedes que son expertos, estudiosos de la Biblia, cuando ya empezamos a hablar así, ¿a qué tiempo se refiere? ¿Pero cuándo? ¿Antes o después del fin del tiempo de gracia? Después del fin del tiempo de gracia, hermanos. Enlutóse, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Hace tornado Sarón como desierto, y Basán y Carmel fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré ensalzado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, aristas paristeis, el soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinas cortadas serán quemadas con fuego. Hablando de ciertas tierras de las naciones árabes. Versículo 13, oíd los que estáis lejos, los que he hecho, y vosotros los cercanos, conoced mi potencia. Hablando de todos los castigos que Dios va a permitir que sucedan en el tiempo del fin. Sigamos adelante, hermanos. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Noten todo lo que se profetiza del Líbano. En Joel capítulo 3, versículo 4 y versículo 9 al 12. Joel capítulo 3, y leemos el versículo número, leemos primeramente el 1 y el 2. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2, porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, o sea, 14 de mayo del 48 en adelante,
Juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Versículo 4, y noten cómo acá habla, pero aquí también habla de los otros pueblos que también van a estar implicados en la guerra del tiempo del fin, las naciones árabes implicadas. Versículo 4, también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Al nombrar Tiro y Sidón, hermanos, es la zona del Líbano. Y todos los términos de Palestina, la franja de Gaza. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien prontito haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas, o sea, la destrucción de ellos. ¿Y qué significa que Jehová hará recaer la paga sobre la cabeza de Tiro y Sidón de Palestina? Del Líbano, hermanos. Entonces salteamos y leemos el contexto en los versículos 9 al 12. Pregonad esto entre las gentes. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos que están acá, si el profeta Joel dice que tenemos que pregonar esta guerra entre las gentes, ¿por qué la gente no cree que hay una tercera guerra mundial cuando Joel dice que nosotros tenemos que pregonar esto? Si yo estudio esto, tengo que pregonar esto. Esto es lo que hay que avisarle a todas las naciones del mundo, que va a haber una tercera guerra mundial. Entonces dice el versículo 9, pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra. No, eso me da miedo. No va a haber guerra. Luis, no proclames guerra. Elías, por favor, no proclames guerra. Emilio, no. No, María José. Bernardo, deja de hablar de guerra. Y usted me dice, pero Hugo, no. Pero acá, no, el amor, lo importante es el amor. Pero entonces, ¿para qué dice esto el versículo? Entonces lo tachemos, lo borremos. Pregonan esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, vénganse todos los hombres de guerra. Haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el flaco, fuerte soy. Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, entre ellos el Líbano, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes se despiertan y suban al valle de Josafat, en Medio Oriente, hermanos, porque allí me sentaré para juzgar a todas las gentes de alrededor, etcétera, etcétera. Pero ya el versículo 4, Joel capítulo 3, versículo 4, me habla del Líbano en el tiempo del fin y lo que le va a pasar cuando se deba proclamar guerra. Todo lo que yo vengo enseñando, ¿qué no significa nada, hermanos? Entonces, ¿para qué Dios ha escrito? Si esas profecías no significan nada, si nunca se han cumplido, si nunca se van a cumplir, entonces, ¿para qué la vamos a estudiar? ¿Para qué la vamos a estudiar, hermanos? Entonces ahora vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 hay una profecía también contra el Líbano, porque habíamos dicho que todo lo que es Tiro, Sidón, Gebal, Líbano, tenemos que entenderlo así, como Líbano. En Ezequiel capítulo 28 también se profetiza contra el Líbano y la zona del dominio del Líbano. Toda la zona de influencia del Líbano. En Ezequiel capítulo 28 leemos el versículo número 1 y 2. Ezequiel capítulo 28, versículo 1 y 2 dice así: Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 6 al 8. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de las gentes, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y ensuciarán tu esplendor. Israel con todos sus aliados. Ustedes ya conocen todos los aliados que tiene Israel. Versículo 8. A la huesa te harán descender. Noten lo que le va a pasar al Líbano. A la huesa te harán descender y morirás de las muertes de los que mueren en medio de los mares. Y leemos hasta el versículo 10.
¿Hablarás delante de tu matador diciendo yo soy Dios? Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extraños, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Y versículo 20 al 26, versículo 20 al 26 ahora. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro hacia Sidón, también dominio del Líbano, y profetiza contra ella, y dirás, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando hiciere en ella juicios, y en ella me santificare. Y enviaré a ella pestilencia y sangre en sus plazas, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella en derredor, y sabrán que yo soy Jehová, y nunca más será a la casa de Israel espino que le punce, ni espanto que le dé dolor. ¿Qué es hoy en día Líbano, hermanos? La vive punzando Israel, que le manda los misiles, que misiles de acá, que bombita de acá, que ataque de acá, y ya los israelitas están cansados, hermanos. Los israelitas están cansados. Y se profetiza que va a llegar un momento en que el Líbano lo va a dejar de molestar al norte de Israel ya. Por eso dice la profecía en el versículo 24, y nunca más será a la casa de Israel espino que le punce, ni espanto que le dé dolor, en todos los alrededores de los que le menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, cuando juntare la casa de Israel de los pueblos entre los cuales están esparcidos, entonces dice, me santificaré en ellos, en los ojos de las gentes, y habitarán en su tierra. Está hablando del tiempo cuando los israelitas iban a venir a su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 26, noten esto, hermanos, y habitarán en ellas seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y habitarán confiadamente cuando yo haré juicios. ¿En dónde va a ser juicios? En todos los que les despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, hermanos, si alguien me dice, no, esto se aplica al futuro, también lo podemos aplicar al futuro, pero nadie me va a negar a mí que esto tiene un cumplimiento parcial ahora. Que esto tiene un cumplimiento parcial ahora, hermanos. Una profecía tiene diversas aplicaciones, porque Dios es perfecto en lo que hace. Tiene diversas aplicaciones. Y dice que va a ser juicio, y ya nomás lo anoto, hermanos, porque no había anotado este versículo. No sé si alguien tiene una lapicera, por favor. Otro versículo más, anoten, con respecto a que Israel va a tener conflictos con las naciones que están alrededor de ella. Entonces anotan Ezequiel, como dije, 28, 20, Ezequiel 28, 26. Entonces anotamos Ezequiel 28, 26 también acá. Entonces, hermanos, vamos viendo todo lo que se profetiza con el Líbano, y qué interesante lo que dice, ¿no? Qué interesante lo que dice la profecía de Ezequiel 28, 24 acerca de toda esa zona que domina el Líbano. Y nunca más será a la casa de Israel espino que le punce, ni espanto que le dé dolor, en todos los alrededores de los que lo menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Seguimos leyendo, hermanos, y vamos a Jeremías capítulo 25. Vamos a Jeremías capítulo 25. En Jeremías capítulo 25 leemos los versículos 15 al 17. Jeremías capítulo 25, versículo 15 al 17 dice así, presten atención. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano el vaso del vino de este furor, y da a beber de ella a todas las gentes a las cuales yo te envío, y beberán, y temblarán, y enloquecerán delante del cuchillo, o sea, la guerra que yo envío entre ellos. Y tomé el vaso de la mano de Jehová, y di a beber a todas las gentes o naciones a las cuales me envió Jehová. ¿Sí?
Entonces comienza a mencionar todas las naciones. Y dice ahora el versículo número 22. A todos los reyes de Tiro y a todos los reyes de Sidón, o sea, Líbano, y a todos los reyes de las islas que están de ese lado del mar. Y dice ahora, salteamos al versículo 30 al 33. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová bramará desde lo alto, y desde la morada de su santidad dará su voz. Enfurecido bramará sobre su morada, canción de lagareros cantará contra todas las moradores de la tierra. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová. Lo mismo que dice Joel, ¿se acuerdan que juzgará a todas las naciones? En el valle de Josafat lo dice acá. Versículo 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y serán muertos de Jehová en aquel día, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol serán sobre la faz de toda la tierra. Mostrando con esto, hermanos, que habrá una gran cantidad de muertes, y será tan terrible, hermanos, la guerra, que los muertos estarán por todas partes en las calles. En las calles, hermanos. Jeremías capítulo 47 ahora. Jeremías capítulo 47. Hermanos, ¿habla la Biblia o no habla la Biblia acerca del tiempo del fin? Habla un montón, hermanos. Jeremías capítulo 47, versículo 1 al 7. Ya saben de lo que es Gebal, Tiro, Sidón, Líbano, se lo debe entender así. Jeremías capítulo 47, versículo 1 al 7 dice: palabra de Jehová que fue a Jeremías profeta acerca de los palestinos antes que Faraón hiriese a Gaza. Entonces dice: así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del Aquilón y tornaráse en torrente e inundarán la tierra y su plenitud. Qué casualidad, hermanos, que esto es la misma frase que dice Daniel capítulo 11, versículo 40 y 41. De manera que si esto también tuvo una aplicación al pasado, también tiene una aplicación al futuro, porque tiene exactamente la misma fraseología. Y si hacemos toda la comparación de texto, hermanos, sin llevarnos de un solo texto, vemos que toda la comparación de texto habla de un conflicto en el tiempo del fin, con Líbano, con las naciones que están alrededor de Israel. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del Aquilón y tornaránse en torrente e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas, y los hombres clamarán, y aullará todo morador de la tierra, por el sonido de las uñas de sus fuertes, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no miraron a los hijos por la flaqueza de sus manos, a causa del día que viene. Noten, hermanos, a causa del día que viene para destrucción de todos los palestinos. Eso vamos a ver cuando veamos la próxima clase, hermanos. Bueno, filisteo o palestino es lo mismo, porque donde vivían los filisteos se llamaba la tierra de Filistea. Filistea en idioma antiguo, ¿verdad? Y ahora en idioma latín, Filistea es Palestina. Filistea en idioma antiguo, Palestina en idioma latino. Palestino significa filisteo, pero en idioma latino ahora. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. La próxima clase, hermanos, vamos a ver la destrucción de la franja de Gaza. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces dice, hermanos, el versículo 4, a causa del día que viene. A causa del día que viene para destrucción. Hermano, ¿es un invento mío o realmente dice acá la palabra destrucción? ¿O estoy leyendo mal yo? Dice así, destrucción. Destrucción de todos los palestinos para talar a Tiro y a Sidón. Uy, ahí entra el Líbano, hermanos. A todo ayudador que quedó vivo, porque Jehová destruirá a los palestinos y al resto de la isla de Caftor.
etcétera, etcétera, etcétera. Y habla ahí, hermanos, habla de que, y dice el versículo 7, ¿cómo reposarás? Pues que Jehová lo ha enviado contra Ascalón y a la ribera de la mar allí lo puso. Y vamos terminando, hermanos, Ezequiel capítulo 26, Ezequiel capítulo 26. Toda profecía, hermanos, tiene un cumplimiento pasado, que es la profecía que se cumplió en los tiempos del profeta, pero también tiene una aplicación al futuro. En Ezequiel capítulo 26, versículo 18 al 21. En Ezequiel 26, versículo 18 al 21 dice también: ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída, en el día de tu caída. Está hablando del Líbano, si leen el contexto. Sí, las islas que están en el mar se espantarán de tu éxito, porque así ha dicho el Señor Jehová: yo te tornaré ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Lo mismo que decía, hermanos, la otra escritura. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con el pueblo del siglo, y te pondré en lo más bajo de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para nunca más ser poblada. Noten, hermanos, para nunca más ser poblada. ¿Por qué? Porque ya finalizará el tiempo de gracia, se armará la tercera guerra mundial, caerán las 7 plagas, habla todo tipo de catástrofes y los hombres quedarán poseídos por los demonios. Para que nunca más seas poblada, y yo daré gloria en la tierra de los vivientes, y yo te tornaré en espanto, y no serás, y serás buscada, y nunca más serás hallada, dice el Señor Jehová. Y hermanos, cuando ustedes leen el contexto de Ezequiel 26, es una profecía sobre el Líbano, porque habla de Tiro, de Sidón, o como le quieran llamar, como Jebal, como ustedes le quieran llamar. Entonces, lo que la Biblia habla con respecto al país, a la República del Líbano, ustedes tómenlo como quieran. Pero yo digo, si no va a pasar esto, ¿qué hacemos con todos estos versículos? Y aún así, digamos que la Biblia no enseña nada del Líbano. Al decir Daniel 11:41, un solo versiculito, que muchas provincias caerán, son las que están alrededor, ya se terminó. Ahí ya con eso queda claro. Y al decir los otros profetas que las naciones de alrededor, como por ejemplo Ezequiel 36:7, llevarán su afrente las naciones de alrededor, ya queda claro que va incluido Líbano ahí. ¿Cuánto más se habla? ¿Cuánto más se habla, hermanos? Entonces ahora termino respondiéndole las preguntas de Luis. ¿Qué pasa, hermanos, si alguien dice, bueno, pero eso se aplicaba ese tiempo? Entonces respondemos así. Las profecías del Antiguo Testamento, que son un poquito distintas a las profecías del Nuevo Testamento, que están en las epístolas de Pablo, en los sermones proféticos de Cristo y en el Apocalipsis, son un poquito distintas porque las profecías del Antiguo Testamento son muy comprimidas, hermanos, y tienen diversos tipos de aplicaciones. Yo le voy a mostrar cómo hay profecías que se aplican a la Jerusalén antigua, a la otra se aplica, la misma profecía se aplica a la Jerusalén nueva, y después le voy a mostrar que la misma profecía se aplicará a la Jerusalén celestial cuando sea la guerra del Armagedón después de los 1000 años. ¿Por qué? Porque Dios mezclaba todas las profecías para que nosotros estudiemos un poquito aquí, otro poquito allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que entendamos la verdad. Así pues nos será la palabra de Jehová. Claro, exactamente. La hermana White dice que las profecías de Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, el Señor Jesús ha venido y le ha mezclado todo. Y cuando habló de la destrucción de Jerusalén, dice que la hermana White dice que Jesús utilizó ese simbolismo para demostrar también la destrucción del mundo. Y mezcló todo el Señor para que nosotros después desglosemos y sepamos qué cosa se aplica a cada cosa. Bueno, eso
Entonces, ¿cómo explicamos? Las profecías del Antiguo Testamento son comprimidas, son profundas, son complejas y tienen diversas aplicaciones. Y segundo, vamos a Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 al 11. Vamos a ver cómo más, hermanos, entendemos esto. Habla algo muy profundo el sabio Salomón, el hombre más sabio que ha existido en esta tierra después de Cristo. Entonces, en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 al 11, entonces yo digo, Luis, las profecías poderosas del Antiguo Testamento, que son complejas, que son misteriosas, que son comprimidas, que están mezcladas, ¿será que también se pueden aplicar en el futuro? Entonces el sabio Salomón nos enseña un principio que hay que entenderlo. Este versículo es muy profundo, hermanos. Entonces dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será en el futuro. Noten. ¿Qué es lo mismo que fue? Ah, no, eso ya fue. Nunca más va a volver a ser. No. Y el sabio Salomón está hablando de la Escritura, hermanos. De la Escritura está hablando. ¿Y de dónde sacas vos, Hugo, que está hablando de la Escritura? Vamos al último capítulo. Eclesiastés capítulo 12, versículo número 9 al 11. ¿Cómo sé yo que el sabio Salomón está hablando de la Escritura? Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al 11. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. ¿Qué hizo escudriñar? Los libros de Nostradamus, las pirámides egipcias, hacía escudriñar Salomón. ¿Qué hacía escudriñar? La palabra de Dios, que era el Pentateuco y algunos libros de profetas que ya estaban escritos. Tanto más enseñó sabiduría al pueblo de Dios, e hizo escuchar, e hizo investigar, hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta. Había que escudriñar la escritura que el mismo sabio Salomón estaba escribiendo y las otras escrituras. Palabras de verdad. Y versículo ahora 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces volvemos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho en las profecías del Antiguo Testamento? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Si yo les digo, hermanos, la guerra que vemos en Medio Oriente es nueva, no, siempre ha habido en guerra en Medio Oriente. ¿Y cómo sabemos eso? Por todo lo que está escrito. Vayan a ver toda la historia de Israel, que peleaba con Moab, que peleaba con Amón, que peleaba con Persia, que peleaba con Babilonia, que los llevaban cautivos. Siempre el mismo problema. Es la misma repetición, con las mismas áreas geográficas, pero con diferente nombre nada más. Eso es todo. Entonces noten, versículo número 10. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos pasados que nos han precedido. ¿Y dónde está eso? En las profecías del Antiguo Testamento. Versículo 11. Pero hay un problema. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Es bueno estudiar, hermanos. Eclesiastés 3:15. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Aquello que fue, ahora está sucediendo, dice el sabio Salomón. Aquello que fue ya es ahora. ¿Ven por qué las profecías que se han cumplido en el pasado ya es ahora? ¿Ya es ahora, hermano? Ya es ahora. Y lo que ha de ser en el futuro
ya fue. Por eso es que tienen que estudiar las profecías del Antiguo Testamento. Y Dios restaura lo que pasó. Que algún día le voy a explicar qué cosa significa eso aparte, ¿no? Bien. Isaías 46, y ahí termino, porque ya me están mirando, están morados ya, lo veo que están morados. En Isaías capítulo 46, hermanos, versículo número 9 y 10. Hermanos, aquí, y esto lo expliqué ayer, ¿no? Aquí te muestra de qué forma Dios declara el futuro y qué regla tienes que entender para poder comprender el futuro. Hermanos, si yo quiero entender el futuro, ¿tengo que entender las cosas pasadas? Sí, fíjense bien. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo. Y yo pregunto, ¿para qué? Y si yo me quiero acordar de las cosas pasadas desde el siglo, ¿a dónde tengo que ir? A la escritura recta, a la palabra de verdad que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12. Acordaos, dice Jehová, de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más, y nada hay a mí semejante. Que anuncio lo porvenir, noten, a ver si son inteligentes y se dan cuenta de lo que Dios quiere decir. Que anuncio lo porvenir desde el principio, desde el Génesis, y desde antiguo lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios dice que Él anuncia lo que está por venir desde el principio y que anuncia lo que está por venir desde antiguo. ¿Y dónde está lo antiguo? El principio, el Génesis y lo antiguo está en las profecías del Antiguo Testamento. Por eso Jehová dice, para entender lo que va a venir en el futuro, acordaos de las cosas pasadas desde antiguo. Porque todo se repite. ¿Se dan cuenta por qué, hermanos? Entonces, hermanos, dejamos esto acá y que esto, hermanos, nos ayude a comprender un poquitito más. Yo no digo que con esto vamos a hacer, yo ya sabemos todo y somos profetas y sabemos todo. No. Pero por lo menos un poquitito más saber lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué le parece, hermanos, si terminamos con una oración y dejamos aquí nomás? Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por haber tenido el privilegio de abrir tu santísima palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a entender cada día más tus profecías. Por favor, despiértanos para que seamos, Señor, un grupo, una élite que estudie tu palabra con oración, que obedezca tu palabra con oración y que enseñe tu palabra con oración. Y también te pido en oración, Padre, por aquellos hermanos que nos están escuchando, que tú toques el corazón de las personas que nos están escuchando para que haya gente que se despierte, Padre, que ame tu palabra, que defienda tu palabra y que sea capaz de dar su vida por tu palabra, Padre. Ojalá, Padre, que tú toques el corazón de aquellos que nos escuchan para que con todo su corazón puedan defender tu palabra y predicarla y obedecerla y dar buen testimonio, Padre. Quédate con nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, y acompáñanos a nuestros hogares con un corazón contento. Y, Señor, que tú nos tengas en cuenta como grupo, como iglesia local y como iglesia mundial para recibir próximamente la lluvia tardía. Todo esto te lo pedimos en el santísimo nombre del Señor Jesús. Amén.